Hemos terminado esta primera ronda, le vamos a dar la palabra al señor ministro de Economía para que pueda absolver las inquietudes que esté dejando. Presidente, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, estimado ministro, le escuchamos. Gracias, presidente. Voy a tratar de responder por bloques en las cosas que se han hecho alusión de manera reiterativa y en otras cosas eh, seré lo más específico posible. Creo que hay un tema transversal, presidente, que se plantea aquí como preocupación, que es el pago de la deuda, el fondeo posterior, eh, los incentivos de manera general para el sector productivo y para los trabajadores, y el cuarto, la cobertura para las personas más pobres. En cuanto al tema de la deuda, presidente, y respetando el pronunciamiento que hizo la Asamblea, como gobierno nosotros tenemos que precautelar que no se afecte el futuro del país. Estos procesos, si bien pueden ser en un momento determinado valorados como positivos, tienen muchos efectos colaterales. Escuchaba al asambleísta Ron decir que no se debía haber pagado eso. Yo le pregunto, y él es una persona que conoce también del sector exportador, al asambleísta Ron, ¿qué habría pasado con las cartas de crédito de comercio internacional que necesitan los exportadores y los importadores? Esa es una consecuencia directa de un mecanismo utilizado de esa naturaleza. Lo segundo es que algunos asambleístas han mencionado que tanto el Banco Mundial como el Fondo han señalado que debe haber un alivio para los países más pobres. Efectivamente, pero esa categoría no es una categoría que la defina el Ecuador, es una categoría internacional y el Ecuador está considerado como un país de renta media. Eso no quiere decir que nosotros no estemos haciendo todas las gestiones que estén a nuestro alcance para incrementar los recursos de financiamiento, como ya hemos demostrado que se han incrementado, y adicionalmente para aliviar el peso de la deuda. La estrategia es clara. Nosotros no pretendemos caer en default por las secuelas colaterales que pueden existir en relación a ese tema. Ahora, lo que sí me llama la atención es que el señor que impulsa el juicio político menciona que no se pague la deuda. Creo que debería revisar las cifras de cuánto se pagó de deuda en el año 2016 y por qué su voz estaba callada en aquella época, cuando se incrementó el IVA, cuando se pusieron salvaguardias, cuando también hubo muchos ecuatorianos desgraciadamente sufriendo. Que responda a eso también, porque la demagogia está allí. Yo acepto las críticas de aquellas personas que están en otra tienda política y tienen otra idea. Está bien, pero de estas personas que estuvieron en el gobierno pasado, que pagaron 6.000 millones en el año 2016 y que hoy exigen que no se pague la deuda, cuando la deuda no es de este gobierno, es del gobierno de ellos. Realmente es insólito esto. Además, se dice que están en contra de que se les meta el bolsillo a los ciudadanos. Por Dios, parecería ser que vivimos en mundos paralelos completamente, presidente, cuando estas personas se olvidan de todo el daño que le hicieron al país. Se olvidan de todo el daño que le hicieron al país, porque la ausencia de los recursos fiscales es por los déficits que se acumularon, esos fonditos que se criticaban, que hoy son justamente los fondos que ayudan a Chile, a Colombia, a Perú a salir de esta crisis. Señores, yo creo que aquí hay una parte que evidentemente tiene una crítica sustentada, meditada, pero que tiene que basarse sobre la realidad de lo que puede vivir el país hacia adelante. Yo está bien, acepto esa posición. Evidentemente no la comparto porque creo que el país tiene que preservar su futuro. Lo que sí les debo decir a estas personas que estuvieron en la administración pasada es que no es de este gobierno, no es en este gobierno en donde un ministro de Finanzas se reunió, como todos conocemos públicamente, en una habitación de un hotel a negociar un posible default para obtener beneficios de una negociación de seguros. No es en este gobierno. Que nos respondan, se pagaron en esa época 21 veces más de lo que el Ecuador tuvo que pagar ahora para evitar un default.
y para entrar en una estrategia ordenada que nos permita este año ahorrar por intereses al menos 1.300 millones de dólares. Y en el largo plazo, muchos millones más. Esa estrategia tiene que trabajarse directamente con los tenedores en una estrategia en la que no participa el gobierno ecuatoriano, como dice, como se preguntan, conversando con los tenedores. Esta es una estrategia donde el gobierno ecuatoriano plantea una opción y la contraparte responde. No es que el Ecuador se sienta a negociar directamente con cada uno de ellos, son cientos, son decenas de tenedores. Se ha preguntado quiénes son los tenedores de la deuda y creo que es una pregunta legítima. Nosotros hemos levantado esa información porque no es una información que sea objeto de ocultamiento. La información está disponible en los portales de Bloomberg y de Reuters. Allí está toda esta información. Preliminarmente se conoce cuando se hace una emisión de la deuda y luego todos estos bonos se transan día a día. Es una cantidad enorme de tenedores. Pero hay efectivamente grupos de inversionistas cuya información está en estos portales, que son de absoluta y total transparencia. Ashmore, Northern, Alliance, Nordea, Bank of New York Mellon, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos nosotros remitir esta información con total detalle, presidente y señores asambleístas, pero también ustedes pueden tener acceso a toda esta información en los portales de Bloomberg y de Reuters. Creo que es muy importante, y yo entiendo la preocupación, el malestar, la frustración, que es nuestra también, porque vemos con dolor lo que está pasando en el país, que no es responsabilidad del gobierno, es un shock externo de tal magnitud que está afectando a todo el mundo. Y a lo que apelamos en este momento es a la solidaridad, para que podamos salir a proteger a los más vulnerables con una contribución de aquellas personas que más tienen. Y por supuesto, nosotros haremos nuestro trabajo levantando la mayor cantidad de recursos en aquellas economías que más poder tienen. Lo que no podemos hacer es enfrascarle al país en una estrategia de financiamiento de largo plazo que es pan para hoy, hambre para mañana. Sería fácil, pero sería una responsabilidad muy grande con el futuro del país que va a necesitar financiamiento. Todos los países lo necesitan. Se mencionaba sobre el pago de los sueldos por parte del asambleísta Ron. Creo que es importante mencionar que nosotros estamos regularizando los sueldos. Efectivamente hemos tenido una complicación. Esperamos el día de mañana ya seguir completando a educación en una forma mucho más agresiva. Han sido semanas complejas, hemos tenido paradas de recursos, también paradas de financiamiento de corto plazo a través de los CETES que estaban previstos. Y claro, en un escenario de estrechez de liquidez, ese efecto también llega al gobierno nacional. Pero hemos priorizado en el sector de salud a los médicos, también a los proveedores y también a los aliados, las clínicas de diálisis, la Junta de Beneficencia, Solca. Todavía tenemos obligaciones pendientes con ellos, pero vamos saliendo en el día a día. Por ejemplo, tenemos cerca de 309 millones de dólares que se han priorizado en el sector de salud. Se distribuyó inmediatamente un pago para todos aquellos proveedores que tenían deudas de montos bajos. Son cerca de 100 millones, 50 millones de dólares. También servicios, medicinas, insumos, equipo médico, etcétera. En el caso de Solca hemos dispuesto de cerca de 23 millones de dólares, a las clínicas de diálisis 14,8 millones de dólares, a la Junta de Beneficencia de Guayaquil también 4,9 millones de dólares. Es una situación compleja, particularmente este mes, pero nosotros vamos a empezar a regularizar toda esta situación con la llegada de los tributos que podamos acceder este mes, evidentemente. No es el mejor escenario por la restricción de liquidez que tienen las empresas. También, por el otro lado, con los ingresos petroleros que esperamos que se regularicen con el pasar del tiempo. Y, por otro lado,
con el financiamiento externo para atender prioritariamente al sector de salud. Y esa es la segunda pregunta. ¿Cómo van a llegar esos recursos? Aquellas personas que están familiarizadas con esto saben que los recursos no llegan de un momento a otro. Nosotros hicimos una estimación, pero lamentablemente ha habido ligeros retrasos, en mi opinión, porque tenemos ya la confirmación de que en esta última semana de abril el directorio del Fondo Monetario sesionará para hacer el desembolso. Esa es una buena noticia para el país. Y hemos solicitado recursos adicionales a los que estaban previstos inicialmente. Estamos en esa gestión. El Fondo Monetario en un principio confirmó 500 millones de dólares. Estamos gestionando el incremento de esos recursos. Esperamos tenerles buenas noticias para el país a fin de mes. No se trata de que estamos de brazos cruzados, ni mucho menos. Estamos todos los días, todo el tiempo, gestionando, no solo a nivel técnico, sino también a nivel diplomático, como corresponde a una gestión de esta naturaleza, que se incrementen los cupos para el Ecuador, que se incremente la velocidad con la que llegan los desembolsos. Pero hay realidades que lamentablemente no están en nuestras manos. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Tenemos particularmente a los embajadores muy activos para que a través de los representantes de los distintos países en los directorios de estos organismos multilaterales puedan acelerar la llegada de esos recursos. Del Banco Mundial esperamos que el directorio se realice el día 7 de mayo. Esa es la confirmación que tenemos. ¿Por qué se retrasó ese directorio? Justamente por el incremento que están haciendo del desembolso para el Ecuador. Estas cosas son procedimientos que no maneja el país, pero si en un inicio estaba previsto 350 millones, el gobierno nacional pide acceder a 500 millones de dólares, son días de retraso. Ese directorio se va a dar el 7 de mayo. Tenemos de BID y 280 aproximadamente y de CAF 350. Aún tenemos que confirmar la fecha del directorio. Lo que se nos ha dicho de manera preliminar es que esos recursos van a llegar en el mes de mayo. En el caso de China, tenemos el cierre de las negociaciones a finales de mes y los desembolsos llegarán en el lapso de 7 a 10 días. Lamentablemente, insisto, son días difíciles para todos nosotros, para ustedes, para el gobierno. No se trata de un tema político, es un tema material, así lo vemos nosotros, porque también estamos conscientes del sufrimiento que están teniendo miles de personas. Y por eso hemos activado esta red de protección tan amplia. Muchos dirán que es poco. Nosotros creemos que en función de las circunstancias ayuda a responder inmediatamente y la vamos a incrementar, por supuesto. 1 millón de personas que se van a beneficiar de este bono de protección social y 1 millón de personas adicionales, muchas de las cuales van a poder autorregistrarse en este esquema. Sin duda es un tema que, en nuestra opinión, permite dar un oxígeno a todas estas personas que no pueden vivir si no es del día a día. Estaríamos hablando de 3 millones de personas que reciben la transferencia del bono monetario. Y eso, en función del número de perceptores, se expande a 12 millones de ecuatorianos. Alguien sugería que se debe incrementar ese valor. Está bien, lo vamos a revisar en función de las disponibilidades que tengamos, pero me parece que es una sugerencia válida. Nosotros no vamos a desconocer mientras más recursos podamos darles a las personas más pobres, aquellas que no tienen un ingreso, aquellas que no tienen un sustento diario, más vamos a poder o mayor capacidad vamos a tener para poder salir de este momento tan duro que está viviendo el Ecuador. Sobre los intereses también que se planteaba la pregunta, ya he manifestado el criterio. Nuestro objetivo es que podamos liberar este año al menos 1.300 millones de dólares de intereses, el próximo año una cifra mayor, y eso ya es parte del reperfilamiento de la deuda. En cuanto a las facilidades petroleras, flujos futuros, titularización, por supuesto, son opciones que se están considerando. Y aquí hay un problema también de acceso, no solo en cantidad, sino en costo del dinero. Y hay que tener cuidado con aquello. Decía el asambleísta Ron
que hay operaciones de financiamiento, por supuesto. Pero si nosotros vemos la realidad del Ecuador, tenemos que ser cautos en que esas operaciones de financiamiento no vengan a unos niveles que después no se pueden sostener. Y eso es lo que está en este momento trabajando el Ecuador. Por eso empezamos con los multilaterales, trabajamos con China para reducir la tasa de interés, para que la mayor cantidad de esos recursos sean de libre disponibilidad, no como los créditos anteriores que tenían una parte atada a construcción de obra con las contrapartes, sino que sea todo de libre disponibilidad y obviamente a tasas que sean menores al 9, al 8%, que son tasas que el Ecuador puede sostener en el mediano plazo. Se ha preguntado también por qué los bonos estaban a un precio más alto que el resto. Esto es un ejercicio eminentemente financiero, porque son bonos de vencimiento prácticamente inmediato. Y el Ecuador nunca ha negado, no sé por qué llama la atención la declaración del gobierno de la República, nunca ha negado que va a dejar de cumplir, o nunca ha dicho que va a dejar de cumplir sus obligaciones. Eso lo hemos dicho todo el tiempo. Y a mí no me llama la atención que un país diga que va a cumplir sus obligaciones y en una renegociación que le permita actuar conforme el marco legal vigente y conforme los términos contractuales, pues allí es donde tiene que entrar la capacidad del Estado para lograr un beneficio para el país. Yo creo que aquí hay un tema muy importante. Nosotros hemos iniciado ya la entrega de la información y coordinación con las autoridades de control para que puedan tener toda la documentación relacionada con los efectos colaterales de haber tomado una decisión en contrario y relacionada con este alivio que ya se dio. 200 millones de dólares de intereses no pagamos. No pagamos, el Ecuador tenía que pagarlos. Se establecía por un momento cuáles son las cláusulas de default cruzado. Por supuesto que hay muchas cláusulas de default cruzado. La mayoría de ellas son con aquellos contratos que, insisto, no se hicieron en este gobierno. Pero aún así, guardando sensatez y quitando la parte política de por medio, nosotros hemos buscado ser muy responsables con el manejo de esa deuda, para evitar quitar fuentes de financiamiento para nuestros exportadores, para evitar quitar fuentes de financiamiento para los productores también a través de insumos, materias primas y bienes de capital, para evitar quitarle financiamiento a al país, al futuro, y para evitar que el país luego esté en un proceso de litigios. Veamos lo que le pasó a Argentina en su momento, después de un default. Embargue de cuentas, embarque de activos, embargue de dineros de exportadores en el exterior. Eso es lo que sucede. Entonces, estamos actuando con la mayor responsabilidad posible dentro de un escenario extremadamente complejo. Hemos repriorizado los recursos para salud, como he mencionado, hemos atendido a los proveedores, las clínicas de diálisis, Solca, Junta de Beneficencia, priorizamos el pago de salud, hemos hecho todas las reformas presupuestarias que se han solicitado para incrementar personal en ciertos hospitales, para garantizar que puedan tener acceso a los recursos. Alguien consultaba sobre los recursos, sobre el presupuesto adicional que se necesita en estas circunstancias. De modo operativo, lo más sencillo frente a una emergencia como esta es que se ejecute el presupuesto existente. Estamos al tercer mes del año. El presupuesto se ejecutado de una manera bajísima. Entonces, lo más rápido, lo inmediato es ejecutar el presupuesto vigente e irlo incrementando conforme se van dando las necesidades en el último trimestre del año y prever un poco antes. Pero en la urgencia, en emergencia, lo que corresponde no es ver cuánto se ha incrementado el presupuesto, sino la ejecución ágil y rápida de ese presupuesto y la consecución de fondos para ejecutar ese presupuesto. Y obviamente que se han hecho incrementos y obviamente que lo vamos a incrementar, porque no sabemos hasta cuándo va a durar esta complicación en términos de salud o si puede haber un rebrote. Y ese es el compromiso del gobierno nacional. En relación a las empresas públicas, yo creo que es importante mencionar que ha habido un ejercicio de optimización muy fuerte. Los ingresos que han registrado las empresas públicas excedentarios para el gobierno nacional son mayores en el último año.
De hecho, hay empresas que han reducido su demanda de recursos del gobierno central. La oportunidad a lo que yo me refería es a una reforma estructural para cambiar esta forma de ver a las empresas públicas como un instrumento de subsidios en áreas donde no se necesitan. El Estado tiene que transparentar su presupuesto. Y si es que hay un subsidio que entregar, pues tiene que hacerlo. Y tiene que registrarlo como un subsidio, como parte de su política pública en el presupuesto general del Estado. Lo que está mal es que las empresas públicas no tengan, porque el marco legal no lo permite, no tengan un ejercicio de gobernanza diferente. Y por eso es que es importante reformar la ley, para que no exista justamente lo que mencionaba el asambleísta Ron, para que no exista opacidad de la información, para que exista más transparencia de la información, para que se pueda dar todo, todo el beneficio a la ciudadanía a través de empresas eficientes. El hecho de que sea una empresa pública no quiere decir que se deba tolerar ineficiencia. Y hay mucho trabajo por hacer allí, pero se necesitan reformas estructurales. Se hablaba de China también, y estamos efectivamente en negociaciones con China para reducir el peso de las amortizaciones este año y los próximos. Una vez que culminemos esa negociación, yo ponía una cifra allí de una expectativa que está ya bastante adelantada de algo más de 300 millones de dólares por el compromiso verbal que existió hasta el momento. Esto tiene que formalizarse. Esto tiene que llegar a un documento en donde las partes suscriben el acuerdo y la ventaja de eso no solamente es el aplazamiento de ese pago, sino el nuevo financiamiento que va a llegar al país. Insisto, en condiciones más favorables para lograr utilizar absolutamente todos esos recursos sin un porcentaje que vaya atado a obras o sectores específicos. Se hablaba de la política contracíclica también, presidente. Es justamente esa la restricción que tiene el Ecuador en este momento. La capacidad que tengamos para hacer política contracíclica responde a los recursos que consigamos del exterior, porque la política contracíclica que están inyectando en este momento los países que sí tienen ahorros públicos es una política inmediata. El Ecuador, con un déficit fiscal, tiene que buscar más recursos. Y ese es el objetivo. Por eso yo presentaba una lámina que claramente establecía las necesidades de financiamiento y cuántos recursos adicionales tienen que conseguirse. Es allá donde el Estado tiene que priorizar los recursos en la protección social de las personas más pobres, en el lado humanitario, en la salud y en la reactivación productiva. Sí es importante mencionar, presidente, que nosotros estamos gestionando una línea de financiamiento que nos permita atender de mejor manera los créditos a nivel de la banca pública y del sistema financiero privado y cooperativo. Por dos vías. A nivel de la banca pública, las contribuciones que estamos planteando para las empresas se están pensando en un instrumento que pueda traducirse en créditos de largo plazo en la CFN, con años de gracia y tasas de interés que no superen el 2, el 3, a máximo el 4%. Con 2 años de gracia, 7, 10, 12 años plazo, eso es lo que se va a nutrir. Y obviamente los recursos de los multilaterales y de otros organismos de financiamiento tienen que también nutrir esta fuente de alivio para los pequeños productores. El otro mecanismo es la activación de todas las ventanillas privadas de los organismos multilaterales. BID tiene la ventanilla privada que se denomina BID Invest, el Banco Mundial tiene la ventanilla que se denomina IFC, CAF también presta al sector privado y DFC de los Estados Unidos, que es el órgano de cooperación de financiamiento para el desarrollo de los Estados Unidos. Esos organismos ya han expresado su apoyo para estructurar un gran fondo que nos permita generar financiamiento específicamente para mujeres emprendedoras, para ciertos sectores como el agrícola y como el turístico, y para que las empresas también o el sistema financiero pueda tener mejores indicadores en su cartera. Es decir, que se los pueda apoyar a las cooperativas, por ejemplo, si su cartera se está deteriorando, para poder
gestionar de mejor manera esa cartera. Esos recursos no pueden ser anunciados todavía en su monto, ¿no? Nosotros no vamos a anunciar algo sobre lo cual no tenemos un monto claro, pero nosotros aspiramos a que sea un monto importante, evidentemente. Ya se han hecho las solicitudes, se está trabajando en ello. Nosotros creemos que en la próxima semana podemos tener claridad de los recursos que van a venir. Se hablaba también de este tema que yo mencionaba, de las concesiones de la deuda que han hecho tanto el Banco Mundial, el llamado del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Efectivamente, pero creo que es importante mencionar que hasta el momento, si uno observa los países que se han favorecido de esa decisión, son países extremadamente pobres en el África, y es hacia allá. Eso no quiere decir que el Ecuador no haya planteado la necesidad de tener un mayor respaldo financiero. Ese es el objetivo, un mayor respaldo financiero internacional. Luego se hablaba del espacio fiscal y del crédito tributario. Y también se preguntaba sobre el RIPO que se emitió por parte de la República. Es importante señalar que en el año 2018, había una disposición expresa y de hecho hubo que modificar la ley para que el país pueda tener acceso a financiamiento. Fueron meses muy complejos. Luego de eso, se buscaron, el riesgo país todavía estaba alto y se buscaron estos instrumentos que le daban un alivio de interés al país, con tasas más favorables. Todo esto se presentó oportunamente en la Asamblea con la data que correspondía. Que son instrumentos financieros con riesgo, no existe ningún instrumento financiero que no tenga riesgo. Absolutamente todos los tienen. Y en este caso, en ese momento nosotros escogimos hacerlo por el nivel de tasas de interés al que nos hubiese tocado acceder si salíamos al mercado. ¿Quiénes son los tenedores? Pues ya se mencionó. Y aquí al asambleísta Lloret, tal vez usted pueda dar más información. Esa deuda, como digo, fue emitida en el gobierno anterior. Me habría encantado que usted sea igual de agresivo preguntando quiénes son los tenedores en el momento que se emitió esa deuda. Aquí hay realidades que no se pueden esconder y esta es una de ellas. Pero también vamos a actuar con responsabilidad. Insisto, lo más fácil habría sido salirnos con una respuesta de que no es nuestra responsabilidad porque no hemos asumido esa deuda, el no pago. Pero hemos hecho lo responsable para que el país tenga hacia el futuro fuentes de financiamiento. Los países que han entrado en default han tardado entre 5, 7 y 10 años, dependiendo del país, en volver a tener acceso a financiamiento. La asambleísta Andrade mencionaba los temas de agricultura, trabajadores autónomos y un fondo y un bono también para los trabajadores. Miren, aquí hay muchos instrumentos. Es complejo encontrar una única vía. Yo considero que la asambleísta tiene razón en el sentido de que la agricultura y los trabajadores autónomos tienen que ser absoluta y totalmente priorizados. Por eso es que se está diseñando esta plataforma para que los trabajadores autónomos puedan registrarse y recibir las transferencias a nivel del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Porque esas personas no necesariamente están en el instrumento de registro social, que es el que nos sirve para entregar los bonos. ¿Por qué? Porque posiblemente no era considerado pobre, tenía un ingreso que no era formal, no era fijo, pero tenía un ingreso al fin, 500, 600, 800 dólares, que hoy lamentablemente no lo tiene. Lo importante es que tengamos un registro de estas personas para poderles hacer una transferencia formalmente como corresponde. El Ministerio de Inclusión Económica y Social está trabajando en eso. En el caso de los temas de agricultura, justamente es uno de los sectores en donde se piensa, en general, junto con los pequeños y los medianos, que los recursos puedan estar disponibles para que las empresas puedan pagar a los trabajadores y que eso sea un crédito que se pague a futuro. En algunos casos tendrá que ser un subsidio directo. ¿Para qué? Para evitar que se afecte el empleo de las personas. Este es el objetivo mayor. Tenemos que evitar que se afecte el empleo, tenemos que evitar que se afecte la vida diaria de las personas.
Me parece interesante la sugerencia que se hace respecto de este pago con un bono respecto del asambleísta Andrade. Yo considero que es un tema que sin duda lo podemos discutir a profundidad cuando esté el proyecto ya en la asamblea para encontrar la mejor fórmula. Creo que es una alternativa importante. Luego tenemos sobre el tema de los países más pobres a los países más ricos, en términos de la solicitud que se hace. Yo me ratifico en esto, aunque la asambleísta Celi diga que esto no tiene sentido frente a lo que estamos planteando. Yo me ratifico en esto. Creo que nosotros tenemos como país que solicitar el apoyo de los países más grandes. Y también me ratifico que a nivel interno, las personas que más tienen son las que hoy deben aportar para que las personas que menos tienen o que nada tienen puedan sobrevivir, puedan subsistir. Por eso es que he mencionado que nuestra estrategia es salir a buscar recursos y recursos adicionales. Yo creo que existe total comprensión de la magnitud de la crisis que esto representa para el Ecuador, con una condición de vulnerabilidad mucho más fuerte que otros países, pero eso es parte de la estrategia. Lograr que podamos tener el apoyo de los países más ricos. Se hablaba respecto del señor viceministro Ferro. Él hizo una aclaración el día de ayer. Fue escogido obviamente en base a su conocimiento técnico, a su formación, a su experiencia y a su probidad. ¿En qué se beneficia el país? Se preguntaba de una reunión con tenedores de bonos. Esto es un ejercicio habitual que tiene que hacer cualquier autoridad económica, y contrario a lo que se ha tratado de decir, porque se pone como denuncia un documento en donde él señala esto en detalle, en un registro del viaje que hizo, es más bien un gesto de transparencia, detallar con exactitud cuáles son las reuniones que se han tenido en los viajes internacionales, que son con organismos internacionales, que son con agencias de riesgo, que son con inversionistas. ¿Por qué? Porque hay que mostrar la estructura del presupuesto, de las expectativas. Finalmente, son personas, los multilaterales, las agencias de riesgo, etcétera, que están pendientes de lo que pasa en el país. Y es importante que las autoridades económicas den su punto de vista con absoluta imparcialidad, con absoluta claridad y con un absoluto tratamiento de las políticas públicas, más no de políticas individuales, bajo ningún concepto. Se preguntaba también sobre el riesgo país. ¿Por qué subió tanto? Bueno, veníamos en una fase en la que ya venía subiendo el riesgo país por la caída abrupta del precio del petróleo, pero luego todo este efecto que ha tenido el coronavirus y también la propia estrategia de financiamiento hizo que el riesgo país tenga un comportamiento diferente. Se ha hablado del precio de los bonos 2020. Los precios, insisto, como estaban en precios estables durante algún tiempo de esos bonos. Porque es un bono que ya está por vencer. Lo que creo que es importante también mencionar es que si el Ecuador no hacía un proceso de reperfilamiento en el año 2019, en marzo se debía haber pagado 1.500 millones de dólares. Eso se está perdiendo de vista. En el mes de marzo vencía ese bono y ese bono fue emitido por 1.500 millones de dólares. El Ecuador lo que hizo en el año anterior, en 2019, fue reperfilar para quitar toda esa presión y pagarla más adelante. Tengo también en qué se beneficia el país de esta decisión. Creo que se ha aclarado con los datos que he presentado y las aportaciones que se han hecho aquí. Y sí creo que es importante mencionar también que
coincido plenamente con la urgencia de la llegada de los recursos. En eso creo que nadie va a discutir, yo al menos no puedo estar en contra con una preocupación como esa y que estamos haciendo las gestiones para que lleguen lo más rápido. La asambleísta Marín mencionaba sobre el financiamiento externo, ya he respondido. Sobre los informales, son nuestra preocupación a través de estos mecanismos de protección social y sobre el hecho de que las personas que tienen $500 aporten con $2. Insisto, creo que estos son temas que también se pueden discutir en la asamblea concretamente para terminar de hacer una valoración integral de los pros y los contras. Evidentemente, hemos tratado de ser muy progresivos en esa tabla. Las personas que tienen ingresos bajos, como son ingresos de $500, hacen una contribución muy baja, del 1% de ese total. Y lo que estamos haciendo es garantizar del 0,1%, perdón, del total, y lo que estamos haciendo es lograr que esas personas generen una contribución menor. Entonces, en esa tabla tenemos de 500 a 600, $2, y luego el 1%, perdón, del valor que es el excedente. Es un valor que en nuestra opinión inicia pensando en que todos podamos contribuir. Si eso se puede corregir, pues bienvenido sea, nosotros estamos abiertos a ello, pero siempre tiene que mantenerse la progresividad y que las personas que más tienen sean las que más puedan aportar. La caída de los impuestos, también preguntaba cuáles son las explicaciones, la asambleísta Marín. Es evidente que una contracción económica de esta naturaleza va a generar una reducción por el lado del IVA, va a generar una reducción por el lado de los impuestos de los consumos especiales, las importaciones también están cayendo y todo ello va a tener una afectación en la reducción de los impuestos. Es por eso que se hicieron varias reformas para mejorar la retención que hacen las empresas de ciertos impuestos, de tal manera que el Estado no pierda total liquidez. Y son incrementos de retenciones que ya se ejecutaron y que van a permitir que el Estado no pierda total y absoluta liquidez. Esto va a ser seguramente un ejercicio que tengamos que hacerlo durante todo el año en función de la posibilidad de financiamiento, porque hoy hemos decidido que las empresas puedan diferir su impuesto, 10% en abril, 10% en mayo, 20%, 20%, 20% y 20% en los meses siguientes. Pero en la medida en que el gobierno tenga más oxígeno financiero, tiene que generar más flexibilidades todavía allí. En la medida en que el gobierno tenga más recursos, va a tener que invertir mucho más en protección social y ese es el objetivo. En el caso de los GATS, efectivamente existe un retraso, esto no lo podemos desconocer. Nosotros hemos hecho un trabajo de priorización de GATS, particularmente con aquellos GATS que tienen mayores complicaciones en la atención del virus, y hemos ido despachando los recursos en función de esas prioridades. Estamos tratando de focalizar la atención a los GATS que van a tener mayor afectación. Y lo decía el asambleísta Bergman, nosotros tampoco no tenemos ningún problema en hablar con todas las autoridades del país, con los prefectos, con los alcaldes. En el caso de Manabí, creemos que hay un trabajo que hacer para garantizar que existan los recursos de manera conjunta, porque los GATS de Manabí nos han planteado alternativas que creo que son positivas, que el gobierno equipe ciertas cosas y que los GATS pueden hacerse cargo de ese equipamiento y manutención. Si quiero hacer un llamado también a los GATS, no son todos, pero a los GATS que tienen recursos depositados en este momento en el Banco Central. Hay GATS que tienen 30, 40 millones, 20 millones de dólares, que tienen 4 o 5 cuotas acumuladas. Es momento de activar esos recursos. Ese es el llamado que hacemos. Y yo le tomo la palabra al asambleísta Bergman, al margen de que señala que apoya el juicio político una vez que salgamos de esto, no tengo problema. Pero lo importante es sentarnos a trabajar por la provincia.
Lo importante es sentarnos a trabajar por la provincia. Yo lo invito a que nos sentemos a trabajar por la provincia de Manabí y obviamente con todos los asambleístas y los gobiernos provinciales para trabajar por el país. Podemos encontrar soluciones creativas, como esta que nos han planteado las autoridades de Manabí, que se pueden hacer cargo de ciertas cosas en términos de salud para acelerar la contratación. Enhorabuena. Enhorabuena, nosotros jamás podemos dejar de respaldar una iniciativa como esa. Preguntaba el asambleísta Marín cuánto se espera recaudar por la ley. Nuestra estimación preliminar es de 900 millones de dólares. Eso puede variar, sin lugar a dudas, por el comportamiento económico este año de las personas. Y se mencionaba que hay que tener un equilibrio sanitario. La asambleísta Peña mencionaba que efectivamente un documento de la CEPAL señala que hay que tener la fortaleza económica, coincidimos con eso, y sobre las obligaciones que se mantienen. Por eso la ley lleva un apartado sobre los temas de arriendo para evitar los desalojos, no solamente de aquellos procesos que ya generaron o que ya fueron tramitados por la vía ordinaria, sino que también aquellos procesos nuevos que pudieran darse para evitar que eso suceda. En el caso de las escuelas privadas también tenemos un artículo muy concreto en relación al tema y se hablaba de las exenciones. Yo coincido en esto, creo que el país tiene que entrar a una gran reforma tributaria integral. Hoy es el momento de la emergencia humanitaria, de la emergencia sanitaria, pero el Ecuador tiene que discutir una gran reforma tributaria. Y parte de eso que tiene que discutir son la gran cantidad de exenciones y exoneraciones que existen. Particularmente por el lado de las exenciones, son 5 puntos del PIB que anualmente sacrifica el Estado ecuatoriano en favor de temas que no deberían estar exentos, algunos de ellos, otros sí, temas como medicinas, alimentos básicos o alimentación, productos básicos. Es natural que tengan una exención, pero en el resto de productos evidentemente se puede hacer, y también exoneraciones tributarias para las empresas. También se señalaba, bueno, cuando llega la plata, decía el asambleísta Simbaña, creo que trazado una hoja de ruta, la mesa de diálogo sobre los subsidios a los combustibles. Esta mesa se vio paralizada por la fuerza de las circunstancias de la crisis que tenemos que atender. Sin embargo, yo mencionaba en mi presentación de que sí es importante hoy evaluar la decisión que buscaba tomar el gobierno nacional. El tiempo finalmente demuestra que era una decisión positiva, porque el ciudadano hoy podría tener acceso a un combustible mucho más barato. Y por eso es que, en mi opinión, sí podemos nosotros establecer en el corto plazo mecanismos que nos permitan llegar a una focalización ágil y rápida. Estábamos trabajando en una propuesta que era integral. Creo que eso tiene que entrar a una nueva revisión para evitar que ese mecanismo de focalización tarde mucho en llegar al país. Se preguntaba sobre los tenedores de los bonos, pues he dado algún detalle de la información, esto lo puedo circular inmediatamente al presidente de la Asamblea y esto está disponible en las páginas de Bloomberg, de Reuters que he señalado. El proceso comercial con los Estados Unidos es un objetivo del gobierno nacional, pero sí puedo decirle al asambleísta que este momento, este tipo de cosas, de políticas, de comercio, están, al menos momentáneamente, están paralizadas porque tanto Estados Unidos como Ecuador y todos los países están regresando a ver cómo atienden la emergencia. Pero es un objetivo del gobierno nacional y en eso se va a continuar. El asambleísta Suero hacía una mención a denuncias sobre los cursos. Muy importante, asambleísta, lo que usted ha mencionado, porque me da pie a informar a la ciudadanía que desde el Ministerio de Economía y Finanzas se han hecho al menos 12 denuncias. 12 denuncias a la Fiscalía. 12 denuncias a la Fiscalía para que se tramiten casos en los cuales hemos recibido, y lo invito al asambleísta Suero a que sobre esta denuncia que usted ha recibido, planteemos otra más a la Fiscalía, que es un órgano con el cual hemos colaborado con toda la información para que se investiguen estos casos.
No puede ser posible, bajo ningún concepto, que existan estos cobros por despacho o tramitación de los pagos. Entendemos nosotros que hay una red montada que se está investigando en este momento y que esperaríamos que tenga pronto resultado y un buen resultado para el país, el develamiento de la información que ya no nos corresponde a nosotros. Espero que comprenda eso. Eso es el trabajo de la Fiscalía y debe tomar los procedimientos para que todo tenga una validez legal como corresponde. Y el Ministerio de Economía y Finanzas se certificó con el proceso 37001, con la ISO 37001, que es la ISO antisoborno. Es un proceso que ha tomado más de 8 meses, 9 meses para que el Ministerio de Economía y Finanzas se pueda certificar, porque lo importante son los procesos de mediano y largo plazo, al margen de las personas. Si el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un proceso de certificación, las personas tienen que adaptarse con el tiempo a ese proceso, independientemente de las autoridades que vengan. Es el único país, al menos de América Latina, del que puedo dar fe y garantía de que tiene esta certificación. Las entidades de certificación nos han dicho que es tal vez el único país del mundo que tenga esta certificación, el Ministerio de Economías y Finanzas del Ecuador. Luego también se hablaba de los créditos y de la CFN para la compra-venta de factura. Este mecanismo de factoring es uno de los que está considerado dentro del esquema que trabajará la CFN. Son 3 aristas: créditos, mejoramiento de garantías y el factoring. Esos son los 3 ejes en los que está diseñando con los nuevos recursos que podamos recibir la CFN para activarse rápidamente y apoyar a los ciudadanos. El asambleísta Celi mencionaba que se podría suspender temporalmente el pago. Sí quiero hacer aquí una precisión de orden legal, asambleísta, porque el vicepresidente de la República, el abogado León Roldós, hizo una corrección justamente por este tema, porque se decía que se podía suspender el pago de los intereses y del capital. Pero luego el propio vicepresidente, el abogado León Roldós, hizo una corrección con esta salvedad. Lo que se podía suspender para no caer en default son los intereses. El pago del capital no se podía suspender. Esas son las reglas las reglas legales a las que tiene que allanarse la parte contractual que corresponde. En mención al presupuesto entregado a salud, sí creo que es importante también determinar con exactitud que la propia documentación que fue presentada y hecha pública por este ministerio, del Ministerio de Salud Pública, con la exministra en aquella época y sus propias declaraciones, demuestran que habían recursos, demuestran que existía el presupuesto y que el error estaba en las reformas presupuestarias y en las certificaciones presupuestarias que no se habían hecho oportunamente. Documentos que dirige el señor coordinador, dirigido al Coordinador General de Planificación y Gestión, por parte del Coordinador General de Planificación y Gestión del Ministerio de Salud Pública, al señor Coordinador General Administrativo y Financiero, en el que se solicita que se realice rápidamente la modificación presupuestaria y la certificación presupuestaria, en virtud de que ya se habían también ubicado los recursos de equipamiento para infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudios, fiscalización y salud para el Ministerio de Salud Pública con los organismos multilaterales. Para esa época, el 16-18 de marzo, ya se habían identificado 26,3 millones del Banco Mundial, 25 millones del BID, CAF 51 millones. Distribuidos en equipamiento y mejora de infraestructura, 45 millones, medicamentos, 23 millones, dispositivos médicos, 33 millones, otros apoyos médicos, 1,6 millones. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas dio paso a la incorporación de 584 profesionales de la salud en los hospitales de especialidades de Puerto Viejo y al Hospital Luis Elena Arizmendi en la ciudad de Quito, por 70 personas.
Asimismo, se han canalizado solicitudes para la contratación de profesionales médicos en Guayas, particularmente en los hospitales de Guasmo Sur, Monte Sinaí y Alberto, y en el hospital Albert Gilbert Pontón. Presidente, yo entiendo que aquí hay muchas inquietudes y también que hay demandas ciudadanas, como mencionaba alguno de los asambleístas, en el sentido de la búsqueda de la ciudadanía de respuestas. Yo creo que hay que separar las dos cosas. El acto político que frontalmente ha sido planteado el día de hoy y que tiene que ser canalizado como corresponde. La fiscalización, que también es de competencia de la Asamblea Nacional. Pero hay un tema que debe unirnos. Hay un tema que debe unirnos y es la solidaridad y es la necesidad de actuar con una visión humanitaria en estas circunstancias. Al margen de todas estas diferencias, yo propongo, presidente, que instalemos una mesa para que todas estas solicitudes, todas estas preocupaciones lleguen y sean canalizadas de una manera oportuna, porque estamos administrando una crisis sanitaria. Y yo he tenido diálogos con varios asambleístas, con varios de los que han hablado incluso el día de hoy, que han participado, que me han escrito, me han llamado, han manifestado su preocupación y nosotros hemos gestionado esas ayudas. ¿Para qué? Para que podamos tener respuestas rápidas. Si veo también a las autoridades del Frente de Salud, de Inclusión Económica y Social, el señor vicepresidente de la República, el presidente de la República, el secretario de Gabinete, la ministra del Interior, absolutamente todo un equipo, ministro de Agricultura, todo un equipo volcado a atender la emergencia. Y creo que lo que menos necesita en este momento el país es división. Lo que más necesita es unión. Y si este momento nosotros logramos, por un lado, viabilizar una ley que con diferencias habrá que entrar al debate democrático que corresponde, pueda permitir que las personas más pobres y que también las empresas más frágiles tengan sostenibilidad, que el Estado también va a entrar a apoyar en esa parte, yo creo que le daremos un gran mensaje al país. Se preguntaba cómo se va a manejar la cuenta también. Pues bueno, se ha establecido y esto ha sido analizado durante los días anteriores en el sentido de mejorar la estructura de esa cuenta para que sea una cuenta especial, una cuenta que tenga rápido uso y al contrario de lo que algún asambleísta mencionaba, no recuerdo en este momento quién planteó esto, no se trata de decir que el Estado y que el gobierno no tiene capacidad de administración, al contrario, se trata de escuchar a la ciudadanía en sus preocupaciones también respecto de las malas experiencias que ha tenido en el pasado con el uso de esos fondos, donde ha habido sobreprecios, donde ha habido corrupción, donde denuncias de corrupción, donde ha habido muchos problemas de ejecución. Entonces, ¿qué mejor que darle a este instrumento una veeduría? Tranquilamente puede participar la Asamblea también para que haya un acompañamiento continuo con la Contraloría, con un acompañamiento recurrente, para que se informe constantemente a la Contraloría. Finalmente, presidente, el señor asambleísta Berman hacía referencia al planteamiento de la Asamblea Nacional en relación a la expansión del balance del Banco Central en estas circunstancias. Nosotros creemos que es altamente riesgoso en este momento actuar de esta manera. La experiencia pasada ya nos pasó factura. Eso se hizo efectivamente en el pasado. Se reformó una ley para evitar que eso vuelva a suceder. Y hoy el gobierno nacional y el país tienen que administrar niveles de reserva que tienen descalces estructurales que los conocemos. En consecuencia, las circunstancias económicas son muy complejas para pensar en que un mecanismo de esta naturaleza pueda implementarse en las circunstancias actuales. Creo que hay otros instrumentos mediante los cuales el Banco Central puede hacer política activa. Se está trabajando en eso con el Banco Central, se le ha pedido un informe porque en lo que sí coincido es que es un momento para salirnos de la caja de pensamiento tradicional, como mencionaba Jimena Peña.
tenemos que hacerlo. Y si el gobierno nacional está pidiendo un esfuerzo a todos los ecuatorianos, nosotros también tenemos que ser comprensivos con esa situación. Y si hay herramientas que podemos utilizar que legalmente sean viables, que no sean las tradicionales, tenemos que hacer uso de esas herramientas. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas posibles. Todos los países del mundo lo están haciendo y nosotros pues vamos a actuar de esa manera. Hasta allí, presidente, mi explicación.